¿Qué pasaría si te dijera que esa religión que hoy respetas comenzó como una secta? Que las diferencias entre una secta peligrosa y una religión respetable no están en su contenido, sino en su antigüedad, su marketing y su número de seguidores. Hoy vamos a romper esa burbuja y analizar por qué las sectas no son más que religiones en su fase inicial y por qué la línea que las separa es más cultural que racional. Prepárate para cuestionar lo que siempre diste por sentado, la doble moral entre sectas y religiones. La sociedad tiene un sesgo profundamente arraigado. Al oír secta, imaginamos manipulación, peligro, fanatismo, pero al oír religión pensamos en tradición, valores, comunidad. ¿Por qué esa diferencia? No es porque las religiones sean menos extremas o más racionales, es porque hemos normalizado su presencia y aceptado su influencia como parte de la cultura. Lo irónico es que muchas prácticas que consideramos peligrosas en una secta, aislamiento del grupo, sumisión al líder, dogmas incuestionables, control de la conducta y del lenguaje, están también presentes en religiones organizadas, solo que camufladas bajo rituales, símbolos y siglos de legitimación social. Lo que nos genera alarma en una secta es su novedad. Aún no tiene el respaldo del tiempo, de las masas ni del poder político, pero si sobrevive el suficiente tiempo, se convierte en una religión seria, no porque cambie su esencia, sino porque cambia nuestra percepción. La única diferencia real, el tiempo. Lo que separa una secta de una religión no es su contenido espiritual, ni su impacto social, ni siquiera su moralidad, es simplemente su edad. Las ideas religiosas, al igual que las empresas o los imperios, ganan autoridad con el tiempo. Lo que antes era visto como ridículo o peligroso, con los años se convierte en sabiduría ancestral. El sociólogo Max Weber hablaba de la rutinización del carisma. Un líder carismático crea un movimiento. Cuando muere, el movimiento sobrevive si logra institucionalizarse. Es ahí donde muchas sectas dan el salto, pasan de la devoción al líder a la creación de un sistema. Ahí nace la religión. El cristianismo, por ejemplo, fue visto por el Imperio Romano como una secta peligrosa que atentaba contra el orden. Jesús fue ejecutado por subversivo, pero con los siglos esa misma doctrina se convirtió en el eje espiritual de Occidente. ¿Qué cambió? No la doctrina, cambió su lugar en el poder. Religiones que comenzaron como sectas, hoy veneradas. Muchas religiones fueron marginales y perseguidas. El budismo fue una herejía en su tiempo. El islam fue una minoría ridiculizada en la Meca. El judaísmo, un grupo tribal apartado de las religiones dominantes de su época. Los primeros cristianos eran considerados fanáticos que rechazaban las normas del imperio. Vivían en comunidad, seguían a un profeta que hablaba con Dios, exactamente lo que hoy describimos como una secta. Incluso en tiempos modernos, movimientos como los mormones o los testigos de Jehová comenzaron como grupos perseguidos y marginados. Hoy tienen millones de seguidores y presencia internacional. El patrón se repite: un líder carismático, una revelación exclusiva, una narrativa apocalíptica o de salvación, una estructura organizativa sólida. Si logran sobrevivir las primeras décadas, el mundo comienza a verlos distinto y no son los únicos. El sijismo, hoy religión reconocida en India y en el mundo, comenzó como una reacción espiritual alternativa al hinduismo y al islam, en medio de tensiones religiosas y políticas. Su fundador, Guru Nanak, fue visto como un hereje por muchos sectores ortodoxos de su época. El bahaísmo, fundado en el siglo XIX en Persia, fue considerado subversivo por el islam chiita dominante y su fundador, Baha'u'lláh, fue encarcelado y exiliado. Hoy es una religión global con comunidades activas en más de 200 países. Incluso el adventismo, el pentecostalismo y los movimientos evangélicos carismáticos en sus comienzos fueron tachados de radicales y desviados por otras iglesias protestantes tradicionales. Lo mismo ocurrió con el metodismo dentro del anglicanismo y
Y si vamos más atrás, muchas religiones animistas y politeístas de África, América o Asia fueron vistas como cultos por las religiones colonizadoras, cuando en realidad tenían estructuras, cosmologías y rituales tan elaborados como cualquier otra fe dominante. Es decir, casi todas las religiones que hoy consideramos grandes, estables y legítimas pasaron por una etapa en la que fueron vistas como locura, desobediencia o amenaza. El poder, el tiempo y la capacidad de institucionalización lo cambiaron todo, pero su origen, en esencia, fue exactamente el mismo que el de muchas sectas actuales. ¿La verdad importa o solo la organización? Aquí es donde la cosa se vuelve incómoda. ¿Sobrevive una religión porque es verdadera o porque supo organizarse mejor? El gran error está en pensar que las religiones sobreviven porque son más verdaderas o más iluminadas. En realidad, lo que las hace perdurar es su capacidad de adaptarse, de organizarse y de multiplicarse. Lo que sobrevive no siempre es lo más sabio, sino lo más funcional. A lo largo de la historia, muchos movimientos espirituales con enseñanzas profundas y éticas se extinguieron simplemente porque no desarrollaron una estructura sólida o porque no lograron expandirse geográficamente. Mientras tanto, religiones con estructuras jerárquicas, códigos morales rígidos y alianzas con el poder político prosperaron durante siglos. Ejemplos hay muchos. El mitraísmo, una religión mistérica muy popular en el Imperio Romano, competía directamente con el cristianismo primitivo. De hecho, compartían muchas similitudes: rituales de iniciación, una comida sagrada, el simbolismo de la muerte y el renacimiento. Pero mientras el cristianismo se estructuraba en torno a una jerarquía apostólica y tejía vínculos con el poder imperial, el mitraísmo no lograba organizarse más allá de grupos secretos. El resultado, una desapareció, la otra se convirtió en religión oficial del imperio. Lo mismo ocurrió con los cultos órficos en la antigua Grecia o con el maniqueísmo en Persia, sistemas espirituales complejos con cosmogonías profundas que no lograron resistir la presión política o el avance de otras religiones más agresivas o mejor posicionadas. Incluso el cristianismo, para sobrevivir, tuvo que dividirse y adaptarse. Surgen así las diferentes ramas: catolicismo, ortodoxia, protestantismo, cada una con su propia estrategia de expansión. Los católicos construyeron catedrales, universidades y conquistaron con espada y cruz. Los protestantes se aliaron con burguesías emergentes y crearon redes editoriales para distribuir Biblias y textos. Cada una entendió que la supervivencia no dependía del mensaje espiritual, sino del sistema que lo sostenía. Y aquí es donde muchas sectas actuales siguen el mismo camino. Organizan jerarquías, diseñan sistemas de afiliación, crean manuales, capacitan líderes y a través de métodos de captación y retención aspiran a convertirse en la religión del futuro. Lo mismo aplica a la capacidad de narrar una historia coherente. Las religiones que sobreviven no son las que más pruebas tienen, sino las que mejor cuentan su relato. Un relato que explique el origen del mundo, el propósito de la vida y el destino final del alma. Un relato que se pueda transmitir, repetir, memorizar y enseñar desde la infancia. La religión es narrativa y las mejores narrativas ganan. Entonces, ¿qué determina que una creencia sobreviva? No es su evidencia, no es su coherencia lógica, es su capacidad de multiplicarse, organizarse, institucionalizarse y presentarse como la verdad socialmente aceptada. Las ideas no sobreviven porque sean verdaderas, sobreviven porque son útiles, repetidas o temidas. Normalidad no es sinónimo de verdad. Cuando una idea se vuelve masiva, se vuelve normal. Y cuando algo es normal, dejamos de cuestionarlo. Pero la normalidad no es un indicador de verdad, solo refleja cuánto tiempo ha pasado sin ser desafiada. Si una secta moderna impusiera hoy los mismos mandamientos que ciertas religiones milenarias, sería denunciada de inmediato por abuso, misoginia, represión o fanatismo. Pero si lo hace una religión antigua, lo llamamos tradición.
La mente humana tiende a confundir lo repetido con lo verdadero, y ahí está el poder de la religión. Se disfraza de cultura, se hereda, se enseña desde la infancia y se instala en la identidad. Por eso, millones creen en cosas que jamás han cuestionado, no porque las hayan elegido, sino porque las recibieron como parte de su entorno. Entonces, ¿qué es una religión y qué es una secta? Tal vez la diferencia real no esté en su contenido espiritual, sino en su antigüedad, su éxito organizativo y nuestra voluntad de aceptarlas sin cuestionarlas. Las sectas que hoy rechazamos podrían ser las religiones del futuro, y las religiones que hoy veneramos alguna vez fueron sectas. No te pedimos que creas ni que dejes de creer, solo que pienses. Déjame en los comentarios, ¿crees que tu religión alguna vez fue una secta? ¿Qué define realmente lo que consideramos sagrado?